Ya presentados, ya comenzamos. Esta es la última conversación del día acá en Tele13 Radio, señoras y señores. Esto es página 13, siempre con Enrique Quique Mujica. Muy buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre artístico esto? Ya a mí me dicen Enrique, no me doy No vuelta. contesta, no te da vuelta. No, es que de chico me dicen Quique. Quique. Enrique Quique Mujica. Sí, pero si hiciera un álbum sería by Quique Mujica. Sí, el problema es los aeropuertos, que no puedo poner Quique Mujica. Ah, sí, bueno. Bueno, pero Luis Miguel tampoco. Igual te puedes autopercibir como Quique Mujica. Está Adán Álvarez Claro. con nosotros. Adán Álvarez, ¿cómo está? Con el chiste progre, ¿viste? El chiste, la ya. ironía woke. Eso. Excelente. Oye, gusto estar acá, muchas gracias. Y le damos la bienvenida a Macarena Lescornés, que ha decidido volver a Tele13 Radio, al menos La vuelta temporalmente por este capítulo. Maca, gracias por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación a Página 13. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Feliz además con el aniversario de la radio, 10 años. 10 Muchísimas años. felicitaciones, chicos, y sobre todo a los equipos que hacen que esta radio sea un imprescindible del día. Así que Llegaste muchas casi al gracias. principio, ¿no? Casi, Sí, casi al principio. Incluso ¿no? casi antes que el principio de la radio. Así que sí, mucho cariño a Sí, esta ahora- casa. Y su Está hija nos por préstamo. contaba, su hija nació en medio de De la la fundación de la inauguración, radio. O sea, totalmente. Claro, por eso no estaba acá. O sea, por eso no estaba acá. Tratamos de que viniera, pero era muy su segundo inhumano. nombre es Tele 13 Radio, no, habrá que... Exacto. Y qué lindo nombre. Muy lindo. Es Sí. medio largo, eso sí. Claro, hay que ver cómo se va a autopercibir después. Hay cuando gente que tiene venga. hasta 4 nombres en el carnet. Es verdad, es verdad. Es verdad. Sebastián Piñera. Tenía varios nombres. sí. Sebastián, Juan Miguel. Juan Miguel Sebastián, creo. que sí. Bueno, Pinochet se llamaba de varias formas también, dependiente. También. Pero Augusto, tenía un par de alias César también. Augusto. Sí, Daniel yo vi varios López. pasaportes. Ah, Daniel sí, López. tenía, sí, pero esas eran autopercepciones. Ah, sí, también. Bien. Donde hay hartos nombres adentro del cónclave. Sí, pues. Yo no ubico, bueno, no soy tampoco muy asiduo a leer de la iglesia. He estado leyendo ahora, me guié por el New York Times, que es una lista hoy Sí. día de como 10, 12. ¿Ya? Sí, que son, a mí me ha sonado lo que me suena a mí en todo el beneficio de la duda, porque no tengo idea. Toda esta gente que está hablando ahora como que saben cuáles son los papás, y no tengo la mayor idea, solo me estaba instruyendo y que además la Maca nos va a adentrar en eso, en cómo se elige el papa. ¿Cómo se elige el Papa? ¿O Claro. qué fuerzas son las que operan para el Papa? Que yo creo que es lo más entretenido de esto. Mira, fíjate solamente como un dato. Hay una página web que se llama Cardinalium Collegi, que lo hace un equipo de periodistas, donde van actualizando en tiempo real los nombres que empiezan a aparecer y les ponen las biografías, sus influencias. No, es una maravilla con interactivo. extraordinaria, Es extraordinaria, increíble, sí. increíble la página. Pero bueno, más allá de eso, sí, han salido un montón de listas. Yo la más larga que vi de papables son 22 nombres. Pero tú sabes que hay un dicho en el Vaticano que dice que el que entra papa al cónclave sale cardenal. Es Claro. decir, que normalmente el que ya viene designado, lo más seguro es que no, y siempre sale un tapado. De hecho, pasó con la elección de Bergoglio, el gran favorito era Scola, y se desinfló a las primeras. O sea, lo que ocurre adentro, la verdad es que es bastante hermético. Y en este caso, más aún, por lo que ya se ha dicho, este papa ha nombrado casi el 80% de los que pueden elegir, que son los menores de 80 años. Son muy diversos, es decir, los europeos son absolutamente minoritarios dentro, pero es que además son personas cuyos perfiles para los expertos en el Vaticano son completamente desconocidos. Ayer escuchaba a un experto en Roma y decía, antiguamente lo que uno hacía era perfilar a los posibles papables. Ahora estamos tratando de perfilar a los cardenales que vienen porque no los conocemos. Decían, por ejemplo, había un italiano que viene de Mongolia, que ni siquiera le sabía muy bien cómo era la cara y andaban con una foto, dice, oye, cuando venga a llegar el personaje, no se sabe mucho Es que el qué Papa hizo opinan. varias movidas de ese tipo, de nombrar cardenal a gente en países o a veces en comunas dentro de Italia, que tenían muy pocos católicos. En Mongolia hay 3.500 católicos. Sí, bueno, imagínate. O sea, la influencia que puede llegar a tener esa persona al cual no se sabe ni la cara. De Papúa Nueva Guinea. Incluso hizo movidas dentro de países, por ejemplo el caso español, donde cuando tenía que nombrar cardenales no nombraba de los lugares tradicionales de los En cardenales. Italia hizo lo mismo. Y eso movió mucho el mapa del poder dentro del cónclave. Y yo creo que lo interesante en este caso es ver, Y eso, tener perdona, claro, ¿sí? Eso por vocación política probablemente, ¿no? Es que ese es el punto. Este papa fue súper político. Yo hoy día, esta mañana temprano, escuchaba a la Angélica Bulnes cuando hablaba sobre todo de
la posición doctrinaria que tuvo el Papa, sobre todo en temas como que tienen que ver de el matrimonio homosexual, los divorciados, el papel de la mujer, la curia, etcétera. Pero hay toda una parte política del Papa que es no sé si desconocida, pero quizás no se ha mencionado tanto, que es clave para entender el cónclave que se está formando, que se va a formar, pero también para entender las fuerzas que van a operar dentro de ese grupo humano, porque es verdad que ellos buscan ser iluminados por el Espíritu Santo, pero finalmente son humanos con influencia, con ciertos principios, que lo que tratan precisamente es que eso prevalezca. Y fíjate que hay 5 puntos de este Papa que yo creo que son súper importantes a tener en cuenta y que nos dicen un poco qué es lo que se va a buscar, o continuar o bien impugnar. Y tiene que ver, por ejemplo, con el rol que le asignó la diplomacia vaticana. Hay pocos papas, sobre todo en los últimos 100 años, si se quiere. Quizás el caso Juan Pablo II es el que uno puede traer más a la vista de papados muy políticos, porque a él le tocó estar en un momento que se está rediseñando el mundo, sobre todo con la caída del comunismo. Y él tuvo un papel político evidente, Juan Pablo II. En este caso, este papa primero marginó Europa, todo el eurocentrismo tradicional del Vaticano, y lo dejó de lado. Se fue hacia el sur. De hecho, en algún minuto lo acusaron mucho de ser de un sur demasiado globalista, y sobre todo se fue al oriente. Él miró muy fuerte el oriente y se acercó a China, por ejemplo, algo que en algún minuto puso muy complicado y muy nervioso a ciertos poderes dentro del Vaticano. No hay que olvidar que el Vaticano con China desde el año 52 no tienen relaciones, y dentro de China conviven 2 iglesias. Una iglesia, si se quiere, oficial para China, donde China es la que nombra a los que son sus cabezas, y otra, una iglesia más bien como clandestina en algún minuto, que es la que responde al Vaticano. Bueno, hicieron un acuerdo a finales de la década pasada en la cual se le permitió al Vaticano que entre los dos nombraban. Lo que en algún minuto era una injerencia para Beijing, comenzó a ser una nueva etapa dentro del Vaticano y de la historia vaticana. Él viajó mucho a Asia. De hecho, uno de sus últimos viajes ya en silla de ruedas fue a países asiáticos, algo, por ejemplo, que no hizo con América. Asia lo tenía muy presente, y eso en algunos minutos para ciertos núcleos de poder, sobre todo europeos, era visto con muchísimo recelo. Y él decía, ahí es donde tenemos que ir a buscar. Él se volcó mucho al mundo árabe y al mundo africano. En el mundo árabe viajó, fue el primer papa, por ejemplo, fue a la península arábica, donde se juntó con líderes suníes que en ese minuto no tenían ninguna relación con el Vaticano. Él dijo, tenemos que ir para allá. Y de hecho, él fue clave en cientas conversaciones que hubo entre el mundo palestino y el mundo israelí. No hay que olvidar que en el Vaticano se juntaron en ese minuto Mahmoud Abbas con Shimon Peres, si mal no recuerdo. Y ahora tuvo un rol muy activo en el conflicto actualmente en Gaza. Un rol que le ha valido muchísimas críticas, sobre todo de Israel. Pero, por ejemplo... pero no le funcionó. Esta vez no le funcionó. No le funcionó, pero él nunca renunció a jugar un rol que incluso para Israel era de injerencia directa a favor de uno de los dos bandos en ese minuto. Su primer viaje cuando él llegó al papado fue a la isla de Lampedusa. Es una isla que quizás para nosotros no está en el mapa, pero si uno ve los titulares europeos, es la isla de entrada de la gran migración desde África. Y él mostró de esa manera... Claro, porque es alguien que viene en el mar, es donde toca tierra... En Italia, en territorio europeo. italiano, exactamente. Exacto. Entonces, para él ir para allá era una manera de decir, a mí la inmigración es un momento clave. Y África, él sabía, o sea, a donde tenemos que ir a buscar católicos en África. África es un país que al año le da 7 millones de católicos a la iglesia, algo que ningún otro continente le da. Por lo tanto, él fue muy claro en decir, ese es el continente, y el mundo árabe tiene que saber que para nosotros los puentes tienen que estar dados hacia el otro lado del Mediterráneo. En ese minuto para la Iglesia Católica Europea era muy complicado, y lo estamos viendo hoy, porque para un sector de la Iglesia Católica la lucha de poder entre las religiones en Europa no era algo menor, y ellos consideraban que lo que necesitaban era una iglesia que volviera a sus raíces occidentales, europeas, y se transformara en una suerte de bastión ante la irrupción del Islam, y no que fuera una iglesia que buscara entendimiento, puentes, etc. Fue una cosa no menor. Y por último, ojo con los intentos de acercamiento con Rusia. Él fue, por ejemplo, el primero en más de 1000 años que se dio un abrazo con ese momento el gran patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, porque él buscaba también la unión entre los cristianos. Se da un abrazo que no se veía desde inicio del año 1054 fue la última vez. Y él tuvo mucho acercamiento con Putin, se juntó 2 veces con él, y de hecho Kiev muchas veces lo acusó de no tener una postura mucho más decidida a favor de Ucrania y no de Putin. Bueno, eso habrá que analizarlo. Zelensky va al funeral, ¿ah?
Sí, ya lo Sí. anunció, pero él tuvo bastante roce porque él pretendía que fuera mucho más pro-Ucrania y Pro-Ucrania, no claro. tanto Putin, fue un poco frío. Y Putin tuvo palabras bastante dentro de su No frialdad, elogiosas, digamos, pero deferentes sí, sí. hacia Francisco. Y por último, la relación con América. La relación con América siempre fue una relación curiosa, por no decirlo menos, porque quizás había demasiadas esperanzas puestas por el hecho que él era el primer americano que llegaba al Vaticano, ¿no? A dirigir en la Iglesia Católica. Él sí tuvo un rol muy clave, por ejemplo, de cierta manera ser alguno de los que levantara la voz, por ejemplo, contra la dictadura nicaragüense, porque además la Iglesia se vio directamente tocada por algunas de las medidas de Daniel Ortega. La relación con Venezuela siempre fue muy compleja. Muchos pretendían que fuera quizás más activo ante la dictadura de Maduro. Otros dicen que hizo muchísimo más de lo que se esperaba, sobre todo a través de su secretario de Estado, que fue un hombre que fue anuncio, de hecho, durante varios años en Caracas y conocía muy bien la realidad venezolana. Pero donde sí jugó un rol clave, y eso quizás muestra el mundo distinto que recibió a Bergoglio y el que deja, fue en el caso cubano. Él fue clave en las conversaciones que hubo entre Washington y La Habana en el año 14, cuando estaba todavía Raúl Castro y Barack Obama. Ese era el mundo que recibió Bergoglio. Imagínense el mundo que lo está diciendo, o sea, como para que nos demos cuenta. Él llega con Obama y se está yendo con Trump 2, un mundo muy distinto. Y ahí él se la jugó directamente por, Estados Unidos volviera a abrazar La Habana y por la distensión en las relaciones. Eso, para la derecha norteamericana, fue algo que les costó muchísimo, muchísimo, muchísimo tolerar. Y ahí empieza en parte una ruptura con una iglesia en Estados Unidos que abrazó muchísimos de los postulados que ahora tiene la derecha más extrema de Estados Unidos y que la vemos como ahora parte de esa derecha está en el núcleo de algunas de las fuerzas que en el cónclave están buscando, en lo que está ocurriendo, volver de cierta manera al poder en el Vaticano, un poder que ellos sienten que perdieron cuando dejó el papado Ratzinger. Hay que ver si eso ocurre. ¿Qué podría eventualmente pasar? Es, por un lado, que vuelva un europeo, que es por lo que muchos están apostando, que ya está bien y que de cierta manera esto es como la alternancia. Terminemos el exotismo. Claro, muchísimo, porque un argentino ya era demasiado exótico. Además, argentino, por cierto. Absolutamente. Y ahí hay algunos nombres que son interesantes y simplemente para mencionarlo. Uno es su secretario de Estado, que es un hombre, es un diplomático. A ver, si hay un Estado que tiene un cuerpo diplomático de primera y que tiene experiencia, es el Vaticano. Es decir, eso y nadie te lo pone en duda jamás. Son de los grandes diplomáticos del mundo. Y quien encabeza eso actualmente, que es Pietro Parolin, un hombre joven, 70 años, para los cánones es absolutamente joven. Es un hombre moderado, brazo derecho del Papa y el que ha estado detrás de muchas de estas incursiones por abrir el Vaticano hacia Asia, hacia África y hacia el sur. Por lo tanto, sería una línea de continuidad. Otra posibilidad también, otro italiano también progresista, Matteo Zuppi, que yo creo que lo han visto en varias fotos, también italiano, volvería el papado a Europa. Pero es alguien... Después de 3 papas Sí. consecutivos, no, no italianos. Absolutamente. Y Italia países raros, polaco. ya está con ganas. Que eventualmente podría ser, es muy buen mediador, dice un diálogo interreligioso muy interesante el que postula, pero también se podría volver a Europa por el lado de los más conservadores. Ahí hay dos nombres que son interesantes, más que nada por lo que representa, porque esto, como les digo, tú entras papa y sales cardenal. Está el caso de un húngaro, Peter Erdo, arzobispo de Budapest. Él es un conservador, es muy firme en la doctrina pura, sobre todo la que ellos consideran la europea. Por lo tanto, sería un hombre que más que recordar un papado de Francisco, podría ser mucho más parecido al papado de Juan Pablo II en ese sentido. Y también hay otro, que es el holandés, que es el arzobispo de Utrecht, que él es un experto en bioética, de una moral muy, muy recia, muy recta. Se recuerda mucho al estilo de Benedicto XVI y ese podría ser el lado conservador dentro del europeo. Y simplemente para tirar dos más sobre la mesa, puede estar entretenido, si es que es el turno, uno de un africano, y sobre todo lo que se llama el primer papa eventualmente negro, y ahí... Ahí me enseñaron que eso era... ¿Qué te enseñaron? Era ¿Y quién símbolo te de lo algo enseñó más. y dónde te lo Nostradamus. Sí. Nostradamus. No pasa nada. Igual yo creo que este era el Papa Negro. Sí. ¿Viste que era ¿Quién? jesuita? Hoy día hay Ah, una... Sí, porque si el Papa Negro era el Y jesuita. además de Camiroaga y mi compadre Quique Mujica acá, no hay cositas buenas, así que... A ver, yo me perdí ahí.
No. Ok. Ya, bueno, ahí el que muchos dicen que puede ser uno de los más populares es el guineano Robert Sará, que yo creo que muchos lo han escuchado, que siempre cuando muestran a un papa africano, hay una confusión, porque muchos hablan del primer africano. No, africanos ya ha habido de Siria, ya ha habido en la historia. Lo que sí sería el primero negro, que eso sí sería la novedad. Él es muy conservador, extremadamente conservador, es muy admirador de las tesis más tradicionalistas dentro de la iglesia. De hecho, él fue uno de los primeros que puso el grito en el cielo cuando se empezó a barajar la opción de bendecir parejas homosexuales, estar de acuerdo con la misa tradicional de espalda, con ciertos ritos en latín. Incluso el otro día yo escuchaba una entrevista que le hacían y él decía qué pena lo que está pasando con Europa y hablaba de cómo la inmigración, él siendo africano, hablando desde África, pidiéndole a Europa que recuperara sus raíces. Era una cosa bien raro. curiosa, muy raro. Y por último, y esto simplemente porque puede ser una opción, que fuera el primer asiático, recuperando la línea de la apertura de las puertas hacia Asia. Ahí el que quizás juega con mayor ventaja es un arzobispo filipino, Luis Antonio Tagle, muy joven, 67 años. Él es progresista, es muy carismático, tiene toda la visión social de la iglesia muy parecida a la línea de Francisco, y él eventualmente podría ser quien continuara la idea de la periferia como la planteaba Francisco, y un hombre que está en esa línea. Sería el primer asiático. Pero ahí sí hay que, ver si están los tiempos para aquello. Y el último, ¿y si es estadounidense? Y Tan, Chomalí. Chomalí, papable. Yo lo busqué en los listados y No está. pero bueno, puede ser uno de los Pero tapados. levantémoslo. Igual se lo tomó con humor. Yo encuentro que es una Excelente. pregunta bien desubicada, pero se lo tomó con Sí. humor. Sí. Donde dijo, mira, comparado con ustedes sí tengo posibilidades. Oye, Realista, Le dijo a los periodistas que realista. estaba realista. actualizo la apuesta en las casas de Inglaterra. Hace 18 horas, yo no sé cómo se lee esto, porque soy malo para la apuesta. 4-1 en favor de Parolín. 4-1. Parolía que yo te dije, el 4-1, ya. italiano. Paga 4-1. Claro. El que más. El que Apostáis menos un dólar, paga- ganáis El cuatro. secretario El de que Estado. menos Es paga al más que todos seguro. le ponen todas las 9-2 fichas. por Tagle, el filipino. El filipino. Y 7-1 por Erdo. El húngaro. 7-1 por el. O sea, el 4-1 es el más... 4-1, 4 y medio. ¿Y tú sabes que antes era pecado apostar por el Papa? Se ¿En apostaba serio? desde hace mucho tiempo y un Papa en el año del nono dijo, está prohibido, es pecado apostar. Y la gente... Pero esos son anglicanos. ¿sí? Según gente Enrique hizo lo VIII, mismo. Enrique VIII dijo, ahora todos Todo vamos a está- apostar. Todo está, todo está permitido. Si hacemos 100, lo hacemos con todo. Está bueno, sino ¿para pero qué? ahora, yo que me acuerdo, yo me acuerdo de un cónclave, 2 cónclaves, 3, 4, este sería como el 6º cónclave, creo, si no me equivoco. Ayer a la Mirta Legrand le calculaban cuántos papas iban a ir. Qué malo. Pero es que Yo Mirta, tengo Juan ¿cuánto? Pablo II, 97 tiene. Y Benedicto. creo que ha visto unos cuantos. Yo llevo 3. Juan Pablo I también, po. Juan Pablo I también. Pero no, de eso no me Bueno, Pablo VI también, po. ¿Cuándo, nací- ¿Cuándo se murió Pablo El VI? 78. Po. Ah, me tocó. Si es que Juan Pablo I papas. duró Vamos a llegar a 33 San días. Pedro con esta No, si lo vuelta, terrible no es cuántos Ya, papas pues, tenés, Álvarez. cuántos papas te quedan, güey. También es un Eso es problema. como los mundiales Ya, de no, no, fútbol. pero, perdón. Como los mundiales de fútbol. Sí. Yo Exacto. calculo la vida Yo por también, mundiales de yo los años Los fútbol. mundiales nuevos. de fútbol Me te quedan quedan. 20 años nuevos. Ya, pero el punto es el Ya, siguiente. No, que yo no he visto nunca que gane el favorito. La única vez que recuerdo es que porque Ratzinger lo nombraban, porque además era Sí. súper conocido, Sí, po. y lo nombraban en la lista pero no lo Claro. nombraban como el súper favorito, lo nombraban No, como no, una no. de las Y además, que posibilidades. además con Ratzinger se sabía que era un papado de transición. Es decir, se entendía que de cierta manera la iglesia se volvía a reacomodar a la espera de el papa que realmente marcara el siglo XXI. Del Papa Negro, realmente. Algo así. Pero se entendía que era un papa de transición. El papado de Ratzinger es bien, digamos, curioso en varios sentidos. Se lo tomó a pecho. Es bien racista lo del Papa Negro, sea. Es racista. Bueno, pero es que... Súper, ¿quién porque no? es como que iba a llegar el friki, ya el último que podía, la Y con decadencia él- y después total. de eso, el fin del y mundo. después de eso, el fin del mundo. Increíble. ¿Quién Bueno, será? pero lo que quería ¿Quién decir será? es que realmente No se tiene o sea, idea. yo confío plenamente en tu lista, pero y No cuando confíe. salga el humo blanco la voy a contrastar. Tu fuente en el Pero- Vaticano quiere indicar. En mi fuente en el Vaticano. Bueno, y la otra cosa tiene que empezar a llegar. No, ya ha habido, y detrás de todo esto también, por ejemplo, las órdenes. Ya, ¿cuántos diocesanos hay? ¿Cuántos jesuitas hay? Algunos dicen, ojo, que los jesuitas siempre operan por fuera más que por dentro. No. Y votan todos juntos. Claro, había todo un cuento. Decía, no, por ejemplo, eventualmente si es que el Opus Dei sigue teniendo alguna influencia, no hay que olvidar que los degradaron ahora en el último papado. Claro. Entonces hizo muchos cambios que afectan las estructuras de poder de la iglesia. Y esta va a ser la primera vez que vamos a ver
cuánto subsisten de esas estructuras de poder del siglo XX, si se quiere, o cuánto de las nuevas estructuras de poder de Francisco cuajaron. Es como nuestro voto obligatorio. Si cuajó o no cuajó, nuestro si sistema esta aprendió o no partido, o sea, aprendió. Nadie sabe qué va a pasar. Bueno, Ahora, eso se supone sí. que Francisco nombró, como decías tú, 4/5 del Colegio Cardenalicio, pero ya hemos visto experiencias donde hay amplias mayorías que finalmente se pierden. Y además que también él nombró a esos cardenales en un mundo muy distinto, en muchos casos, al que ahora lo recibe, al que va a ser nuevo papa. Es decir, estamos en un orden, con un nuevo orden mundial, donde, por ejemplo, las estructuras de poder en el mundo están cambiando también. Entonces ahí el cónclave va a tener que decidir qué tipo de Vaticano quieren para los años que vienen. Con un Trump en el poder, con una derecha mucho más fortalecida, con un auge del Islam, por ejemplo, en Europa, con una América Latina que está ahí medio a los tumbos. Hay que ver qué tipo de Vaticano quieren. Y eso es clave para saber si necesitan un nuevo Bergoglio, un Juan Pablo II o un teólogo al tipo Ratzinger. Uy. Permiso, ¿eh? Adelante. Sí. ¿Tú eres creyente, no? Iba a partir por el disclaimer. Mira, yo soy yo cuando chico me formé siendo de la competencia, evangélico. Ya. En el liceo evangélico, tuve religión evangélica hasta cuarto medio. Después me puse ateo. Y yo soy un ateo. No un ateo odioso, pero sí ateo. Lo que no quita que uno puede mirar esto desde una perspectiva de lo que influye y lo que significa para el resto del mundo. Lo primero, creo que este papa, efectivamente, yo adhiero con Maca, fue como the right man at the right place, ¿no? Como era la persona adecuada para un momento en que la iglesia estaba muy subsumida, donde tenía críticas tanto por izquierdas como por derecha, donde en Chile la vocería de la iglesia terminó depositada nada más que nada menos que en el rector de la Universidad Católica, porque la institución acá estaba muy, muy desacreditada. Entonces, creo que ha habido un cambio de valoración al punto de que ayer, no sé si ustedes se acuerdan, que vimos a todos los candidatos presidenciales alrededor del obispo Sí. Sí. de Chomalí, Todos. como todos. O sea, Todos. Y eso te dice... Ateo, chuta, agnósticos, sí. creyentes. Cuando vino el Papa Francisco a Chile el 2018, yo recuerdo discursos muy duros de izquierda en contra de... No, esta de foto no iglesia. la habríamos visto. Esto no Alan. la habríamos No la visto. habríamos visto. No la habríamos visto. Jamás. Entonces, creo que ahí hay un acierto al Sí. menos para los efectos que me imagino que esto se replica a lo largo del mundo. Segundo, sí creo que hay cuestiones que son interesantes de esto. Lo primero, que creo que es al final del día igual esto se forma en un mercado, ¿no? Hay un mercado de apuestas, como se señalaba, hay un mercado de turismo en que la misma Roma, como que las personas de todo el mundo van para allá. Y también hay un asunto de política que es cómo se configura esto por dentro. Se me viene a la memoria Ángeles y Demonio, El Padrino 3, Cónclave que salió hace poco. O sea, efectivamente aquí hay cuestiones que nos llevan a tener una perspectiva de que por mucho que esto sea lo sacro, lo espiritual, igual tiene mucho de terrenal. Y tiene mucho de terrenal en un sentido que creo, es llamativo porque parece como instituciones de larga data, como con densidad, con historia, los mismos conceptos que se utilizan para hablar de esto, de Camerlango, la curia, todo eso me parece Fumata blanca. que hay Es la fumata mejor, blanca. es la claro, mejor. como es todo como huele a Liturgia. Hay sí, mucha, es muy fuerte, muy sí, sólido y mucha eso me parece tradición. atractivo. Ahora, solo comentar que efectivamente para los conflictos más contemporáneos, lo de Gaza y Palestina, el Papa tuvo un rol importante, pero sí yo, venezolanos que he conocido en Chile, me han dicho una frase que se me venía a la memoria ahora que escuchaba, y decían, a algunos les tocó un Juan Pablo II, a otros nos toca un Francisco I, en referencia al rol que tuvo el Papa Juan Pablo durante las En la dictaduras caída del comunismo, latinoamericanas, él fue, claro. particularmente con respecto a Chile, y como la crítica de que faltó injerencia haciendo un papa americano en Venezuela. Eso ya tendrá que ser una cuestión de perspectiva histórica, nunca lo vamos a ver. O al menos yo, que no soy del país. Pero sí tengo un último tema que me parece muy importante de destacar, y es que creo que escapa un poquito de la figura del papa, sino más bien es respecto a la espiritualidad. Y a mí me pasa que siento que en el momento en que hace crisis la iglesia, empieza a conjugarse la sobreinformación a través de las redes sociales, pero también la ausencia de la espiritualidad en lo público, en la discusión pública, en las instituciones, en la manera en que ponemos los bordes de aquello que está bien y está mal. Y siento que eso ha coincidido, esa ausencia de espiritualidad en la discusión pública, en las instituciones, ha coincidido con la polarización del discurso político. Porque en verdad lo bueno y lo malo está planteado ya no por lo espiritual, sino por la moralidad. La moralidad política de
tú eres malo porque no estás de acuerdo con lo que yo estoy. Y esa radicalización, creo que la iglesia, más allá de que sea la iglesia católica, creo que la iglesia evangélica, producto de que la conozco y que creo que está mucho más atomizada y tiene cuestiones mucho más identitarias, incluso si se quiere, o más polarizantes, creo que es difícil, es como más punitivista. Creo que quien sea el nuevo papa, más allá de ese progresista conservador, tiene la oportunidad de construir esa ruta de devolverle la espiritualidad a la discusión pública, tanto a nivel como de la iglesia como en el mundo. Temas muy atingentes con Alan Álvarez, con Maca Lescornés, con Quique Mujica en la edición de hoy de Página 13. Eres parte de la mejor revista radial. Página 13. Un espacio para encontrar observaciones informadas y oportunas. Con Iván Valenzuela y Quique Mujica. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Espacio, tecnología y potencia es GS8, el sub de GAC Motor 4x4, motor 2.0 turbo y con 3 corridas de asiento, para que nadie se quede abajo, con pantalla de hasta 14,6 pulgadas y conectividad avanzada. Cada viaje es una experiencia familiar. Descúbrelo en gacmotor.cl. GAC Motor, Drive to Perfection. Cámbiate hoy a Softland Cloud. Desde solo 0,6 UF masiva mensual, incorpora Softland Cloud, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los martes pueden ser de pepperoni, veggie o meachada, pero siempre de Melt, con un 40% de descuento en locales App Melt o en meltpizzas.com al pagar con las tarjetas de crédito y débito Santander. Esta promoción es válida hasta el 31 de diciembre de este año. Santander es el momento. Y este Día de la Madre, pórtate bien y llama a tu mom. Escúchala aunque te lea la cadena entera. Explícale por vez número 58 cómo reenviar un meme y dile que sí, que se ve estupenda en esa selfie movida. WOM, nadie te da más. Pausa y volvemos.